Hola amigos. Cada día que pasa se hace más evidente que Estados Unidos y Reino Unido han forzado la historia, hasta provocar que Rusia invada Ucrania, con el escondido fin de destruir Europa. Y nosotros los lacayos europeos, hemos caído en la trampa como unos prepotentes, creyendo que podría colar lo de implantar el nazismo en todo el continente. Todo hace indicar que la destrucción incluso nuclear de Europa se hace cada vez más plausible dado el desarrollo de la guerra de Ucrania. ¿Fue el Brexit el primer paso para la destrucción de la Unión Europea? Si repasamos vídeos del espejo en esas fechas es evidente. Putin ya ha dado el primer paso al aprobar un decreto ordenando a todas las industrias rusas a fabricar armamento a marchas forzadas, y las que no fabriquen armamento tendrán que contribuir en la economía asignando parte de sus beneficios. Esta es la prueba del algodón de que Rusia ya va a por todas, como lo está demostrando en Siria, donde ya ha bombardeado con cazas una base estadounidense. 2 aviones de combate rusos Su-35 y Su-24 bombardearon Al-Tanf, después de avisar al Pentágono con 36 días de anticipación, según Debkafile, un sitio web de la inteligencia militar israelí. Esto demuestra que al imperio se le acabó el carbón, porque si hasta ahora le han permitido ciertas licencias. Desde que dieron el golpe de Estado en Ucrania en 2014, implantando el nazismo, a Estados Unidos y a la Unión Europea, les están poniendo en su sitio. Llegando incluso a darle una bofetada en el rostro con el guante del desafío de unas maniobras a gran escala en Venezuela, con la participación de Rusia, China, Irán y un gran grupo de hasta 10 países. Que se desarrollen en América Latina, sorprende y asusta tal demostración de fuerza a los analistas estadounidenses. Los ejercicios reunirán a francotiradores de Rusia, China, Irán y Venezuela, junto con otros 10 países, que realizarán en agosto un ejercicio militar a gran escala en Venezuela denominado Sniper Line. El Washington Free Beacon advierte sobre esto, citando al Center for a Safe Free Society, un grupo de expertos en seguridad nacional en Washington. Por ejemplo, el Sniper Frontier 2021 se llevó a cabo en Vietnam con la participación de 7 países. Pero esto es algo más serio, ya que hay una guerra mundial empezada en Ucrania, y participan Irán, China y Venezuela. Lo que la convierte en un lanzamiento de guante a la cara de la OTAN. Es decir, estamos hablando de competencias entre paracaidistas e infantes de marina, que no involucran maniobras de equipo militar. Sin embargo, los analistas norteamericanos sacan conclusiones trascendentales, pues por primera vez Venezuela se suma a los organizadores de los Juegos del Ejército. Y se ven titulares en el imperio como el de uno de los medios occidentales que difunde la noticia y dice, los enemigos de Estados Unidos se infiltran en América Latina. Según Safe Free Society, los ejercicios muestran cuánto está lista la región para distanciarse del mundo unipolar. El informe también señala que los ejercicios son un movimiento estratégico, por parte de Venezuela, Rusia, China e Irán, destinado al despliegue preliminar de activos de respuesta rápida en América Latina y el Caribe. Rusia y sus aliados, Irán y China, están a punto de realizar una demostración de fuerza masiva, dijo el analista de seguridad nacional Joseph Umir, quien también vaticina una intensificación de la presencia de enemigos de Estados Unidos en el territorio de los estados caribeños leales a Rusia, le dijo al Washington Free Beacon. El ejército venezolano es uno de los más poderosos y preparados para el combate en la región, según el sitio colombiano noticias.com. En los últimos 15 años los venezolanos han invertido alrededor de $5.000 millones en la compra de armas, adquiriendo equipo militar ruso y capacitando a su personal para trabajar con él con la ayuda de instructores de la Federación Rusa. Desde 2019, señala el diario, con el apoyo de Rusia, China, Irán y Cuba, se han creado 5 grupos tácticos de batallón en el ejército venezolano. Cada uno consta de 700 combatientes, está armado con al menos 30 tanques de batalla, 4 sistemas de misiles Grad con un campo de tiro de 40 kilómetros, y 4 sistemas de artillería autopropulsados y antimisiles, entre ellos, los MSTA. La publicación enfatiza que tal configuración de batallones en las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa está presente en Ucrania.
Venezuela planea crear 2 batallones más de este tipo. Se venderán drones iraníes Mohajer 2 en su propia configuración y montaje, capaces de atacar cualquier objetivo terrestre. En cuanto a China, también proporciona a Venezuela algunos tipos de armas: aviones K-8, tanques ligeros VN-16, misiles antitanque y antibuque, morteros autopropulsados, vehículos blindados de transporte de personal, así como tecnología militar. La Fuerza de Defensa Aérea y Espacial de Venezuela, CODAI, utiliza el sistema de radar móvil ruso P-18 y el radar chino Ji-11B para el monitoreo y control de fronteras. Así, Venezuela puede convertirse en un trampolín para maniobras mucho más grandes cerca de las fronteras estadounidenses. A principios de año, Irán, Rusia y China realizaron el ejercicio SEAS Festival 2022, en el norte del Océano Índico, en el que participaron 11 barcos de la Armada iraní, 3 barcos rusos, incluido un destructor, y 2 barcos chinos. En los Juegos del Ejército de 2019, los ministros de Defensa de Rusia y Venezuela, Sergei Shoigu y Vladimir Padrino López, firmaron un acuerdo naval estratégico que regula las futuras escalas en puertos de los buques de guerra de los países. En 2018, Rusia envió un escuadrón de aviones rusos a Venezuela, compuesto por 2 bombarderos nucleares estratégicos Tu-160, un avión de transporte militar AN-14, y un avión Il-62 con paracaidistas de Siria. Los ejercicios, según Padrino, trabajaron la defensa del país sudamericano. Vamos a incrementar todos los planes de entrenamiento, educación y cooperación con una potencia militar en el mundo como Rusia, dijo el líder venezolano Nicolás Maduro, en febrero de 2022, poco antes del inicio de la operación rusa en Ucrania. El vicecanciller ruso, Sergei Ryabkov, en una entrevista con RTVI, no descartó el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. No quiero confirmar nada, ni excluir nada, dijo el número 2 de la diplomacia rusa. La dependencia de Venezuela de Rusia y China fue establecida por el expresidente Hugo Chávez. Durante sus 14 años de gobierno, Chávez visitó 9 veces Rusia y 6 veces China, en el proceso de construcción de un sistema de seguridad y defensa que Maduro mantiene hasta el día de hoy. El 11 de junio firmó un acuerdo de asociación estratégica con Irán por 20 años. Y ahora mismo la economía venezolana crece como un tiro. Pero todo no queda en esto. Hoy ha caído Boris Johnson. Sin embargo, el partido de Putin ha subido 8 puntos en las encuestas, signo de que algo no va bien en el imperio anglosajón junto a sus palmeros de la Unión Europea. Actualmente, según el experto del Instituto Nacional de los Países de la Commonwealth, Vladimir Evseev, Rusia puede destruir con éxito toda la constelación de satélites de Estados Unidos. En el contexto de cómo las naves espaciales estadounidenses están monitoreando el territorio ruso, y según una serie de datos, incluso están ajustando los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La parte rusa anunció su intención de investigar el reciente ataque a Belgorod, ya que hay sospechas muy serias de que la guía de los misiles ucranianos fue realizada por el satélite Maxar GOEI-1. Ante algo así, dijo el experto, Rusia podría destruir toda la constelación de satélites de Estados Unidos, ya que tiene tecnología para ello, pero tan pronto como comencemos a bloquear la constelación de satélites de Estados Unidos, en realidad estaríamos en guerra con los Estados Unidos, dijo el experto del Instituto Nacional de Países de la Commonwealth Vladimir Evseev. Hoy en día, Rusia tiene en servicio una gran cantidad de armas antisatélite, una técnica que permite no solo golpear naves espaciales a altitudes de 100 kilómetros o más, sino también llevar a cabo la supresión electrónica de constelaciones de satélites. Por eso no se entiende la obcecación de la Unión Europea en destruir Rusia, ya que si tendrían que hablar las armas nucleares. Hoy mismo una política rusa ha dicho que el escudo nuclear de Rusia es la principal garantía de que no se producirá una guerra nuclear en el planeta. Esto fue anunciado hoy en una conferencia de prensa por la presidenta de la Luz de la Federación Rusa, Valentina Matvienko. El miedo y la presión provienen principalmente de los países occidentales. Las personas son más fáciles de manipular cuando se sienten intimidadas,
entonces son más sumisas y puedes, independientemente de su opinión, tomar ciertas decisiones. Creo que es inaceptable hablar de la posibilidad de una guerra nuclear. Cualquier político cuerdo entiende que este sería el fin de nuestro planeta. Ni siquiera se puede discutir. Esto es inimaginable incluso en la peor pesadilla. Teniendo en cuenta las declaraciones de algunos políticos, incluido Zelensky, el presidente Putin dio la orden de mantener la preparación para el combate de las fuerzas de disuasión estratégica. Rusia ve las armas nucleares solo como un elemento disuasorio. Hemos prescrito aquellos casos excepcionales en los que se puede aplicar. Y solo en respuesta. Dios no quiera que esto suceda. Nos comportamos como un país civilizado y cumplimos estrictamente nuestros compromisos. Y hacemos todo lo posible para evitar que esto suceda. La mejor garantía de que esto no sucederá es el fortalecimiento del escudo de defensa de Rusia. Las armas ultramodernas que tenemos son un elemento disuasorio muy serio. Esto enfría a muchos exaltados, dijo Matvienko. Y digo yo, salvo que Estados Unidos crea que puede hacerlo y salir victorioso, porque de otra forma no se entiende lo que está pasando, y por cierto, hoy ha vuelto a hablar Borrell. Ya no dice que quieren ganar a Rusia en el campo de batalla. Ahora dice que no quieren guerra con Rusia en el campo de batalla, dice que con las sanciones actuales, y las venideras, será suficiente para derrotar a Rusia. Toma ya. Esto es todo amigos, reciban un saludo.